Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar haciendo un resumen ejecutivo de la GOLD 2024 en menos de 20 minutos. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejarle un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y de igual manera los invito a conocer mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de medilearners.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes en Medilearners. No siendo más, vamos adelante con el video. Entonces, ¿qué hay de nuevo en la GOLD 2024? Realmente nada así muy grande, hablando un poquito más del pronóstico de unos estadios previos como el PRISM, un poquito más de hiperinflación, características de espirometría, bastante de tamizaje de cáncer de pulmón, el uso de los eosinófilos, manejo de inhaloterapia y farmacoterapia, algo de cesación de tabaquismo, e incluyen la recomendación de vacunación del virus sincitial respiratorio. Pero digamos que algo importante a saber que sí o sí tengo que cambiar en mi práctica clínica, quizá no mucho. Como introducción, el EPOC es una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, donde los tres más importantes son disnea, tos y producción de esputo, y que se deben a anormalidades en la vía aérea, sea bronquitis y o bronquiolitis, y de los alvéolos, con el enfisema. ¿Listo? Es una de las tres principales causas de mortalidad a nivel mundial y es una enfermedad común, prevenible y tratable, pero que casi siempre diagnosticamos de forma tardía, y eso impacta mucho precisamente en que el 90% de la mortalidad sea en pacientes de medianos o bajos ingresos. En cuanto a la patogenia, se puede resumir en el término getómica: genética, environmental, o sea, exposiciones ambientales, y T de tiempo de exposición. En riesgos ambientales, pues el tabaquismo es el más importante. 50% de las causas de EPOC están relacionadas con tabaquismo, pero el otro 50% no van a tener este factor de riesgo y no por eso debemos dejar de buscar el EPOC en esta población. Aquí podemos tener exposición a biomasa y otros. En cuanto a genética, el gen más importante es el SERPINA1, pues por la alfa-1 antitripsina, pero hay otros que también han demostrado un aumento de susceptibilidad: genes de metaloproteinasas, glutatión S-transferasa, entre otros. Y en cuanto al tiempo, es importante saber que normalmente uno logra su pico de función pulmonar hacia los 20 años, luego hace una meseta y luego empieza a declinar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando uno se expone a riesgos ambientales y tiene predisposición genética? O no logra el pico y hace la declinación normal, o logra el pico pero hace una declinación rápida. ¿Listo? Y por eso tenemos esta historia natural de la enfermedad, que es la que vemos acá. Basado en esto, pues digamos que han tratado de ver qué pacientes se pueden como encontrar en este grupo antes de que desarrollen síntomas o deterioro de la función pulmonar, y han creado varios términos. El primero de ellos es el EPOC temprano, que se refiere al inicio biológico de la enfermedad. Aquí no hay síntomas, no hay daño estructural, no hay nada. ¿Listo? El EPOC leve realmente no es un estadio temprano de EPOC, solo es el EPOC con obstrucción leve. El EPOC juvenil es cuando se diagnostica en 20 a 50 años, pero nuevamente no es un estadio temprano del EPOC. Y estos dos sí, y cada vez se están estudiando más, que son el pre-EPOC y el PRISM. El pre-EPOC es el paciente que tiene síntomas o alteraciones imagenológicas compatibles con EPOC, pero que la espirometría está normal. Y el PRISM es el paciente que la relación FEV1 sobre FBC le da normal, pero tiene un FEV1 y o una FBC bajas. Que es importante que estos pacientes tienen un pronóstico semejante a los pacientes con EPOC GOLD 1 o GOLD 2 en obstrucción. Declinan su FEV1 y tienen riesgo de mortalidad, pero no todos progresan a EPOC. Entonces, por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer más estudios con estos pacientes para hacer una adecuada caracterización de los mismos y definir cómo los vamos a seguir y si hay o no una indicación de tratar a los mismos. En cuanto a la presentación clínica, pues digamos que lo que vamos a encontrar es una disnea que inicialmente va a ser en ejercicio y luego puede llegar a ser en reposo, sibilancias, tos crónica que puede ser productiva con bronquitis crónica, digamos como infecciones respiratorias recurrentes y, muy importante, pues la exposición. Y van a haber otros síntomas como presión torácica, tos, fracturas, desnutrición, cor pulmonale, entre otras. El diagnóstico lo voy a hacer con una espirometría, y lo importante es que la espirometría se realice de forma estandarizada. El criterio diagnóstico va a ser que el paciente tenga una relación FEV1 sobre FBC menor a 0.7, tanto pre como post broncodilatador. Fíjese que estoy hablando de la relación, no estoy hablando de eso de que el FEV1 o el FBC no tengan un aumento del 12% y 200 mililitros. Eso no se usa para determinar la obstrucción fija. La obstrucción fija me la determina que post broncodilatador el paciente siga con una relación menor a 0.7. Una vez yo diagnostico a mi paciente con EPOC, lo que debo hacer es clasificarlo. Y para eso tengo la herramienta ABE de la GOLD, en donde yo voy a evaluar los síntomas y la historia de exacerbaciones.
Respecto a los síntomas, si mi paciente tiene un MMRC de 0,1 o un CAT menor a 10, lo clasifico como un GOLD A. Si es lo opuesto, un MMRC de 2 o más o un CAT de 10 o más, lo clasifico como un GOLD B. E independientemente de los síntomas, si mi paciente ha tenido más de una hospitalización con requerimiento de más de una hospitalización por una exacerbación o 2 o más exacerbaciones sin requerimiento de hospitalización, lo voy a clasificar como un GOLD E. Esta clasificación que ven acá es la clasificación del grado de obstrucción según la espirometría, pero esta clasificación no define nada de esto de A, B, E, porque vamos a ver que esto importa es para definir el manejo y el grado de obstrucción no determina nada del manejo. Vamos a tener manejo tanto no farmacológico como farmacológico. En el manejo no farmacológico vamos a tener en el GOLD A cesación de tabaquismo, que es quizá lo más importante que deberíamos hacer, actividad física y vacunación, y fíjense acá la nueva recomendación del virus sincitial respiratorio. Y en el grupo B y E, además de todo lo que mencionamos anteriormente, lo más importante es que vamos a incluir la rehabilitación pulmonar. Además de eso, a todos los pacientes les vamos a dar educación, los vamos a entrenar en el automanejo de la enfermedad, los vamos a incluir en programas integrados de cuidado clínico y les vamos a promover la actividad física, sobre todo de fuerza e intervalos, y vamos a incluirles un adecuado manejo nutricional dentro del manejo no farmacológico. Después de eso, pues digamos que yo le hago seguimiento y si tienen disnea y exacerbaciones, lo que hago es ver qué puedo optimizar del manejo no farmacológico, siempre recordando la importancia de la rehabilitación pulmonar en estos pacientes. Respecto al manejo farmacológico, como les había dicho, va a depender del grupo. Entonces en el grupo A voy a utilizar un broncodilatador, usualmente de larga acción, que puede ser LABA o LAMA. En el grupo B voy a utilizar la combinación de LABA más LAMA. Y en el grupo E voy a utilizar la combinación de LABA más LAMA, pero si mi paciente tiene más de 300 eosinófilos o habiendo tenido 2 exacerbaciones tiene 100 a 300 eosinófilos, voy a ponerle triple terapia. LABA, LAMA, ICS. Después de que yo le inicio el manejo, si mi paciente no logra un adecuado control sintomático o se sigue exacerbando, lo que yo debería evaluar es la adherencia, que no tenga comorbilidades mal manejadas, diferenciales, y si definitivamente lo que tiene es un EPOC mal controlado, debo ver qué es lo que predomina, los síntomas o las exacerbaciones. Si lo que predomina son los síntomas y estaba con monoterapia, lo paso a doble terapia. Y si pese a eso sigue, miro si de pronto cambiándole la molécula o el inhalador, poniendo un manejo no farmacológico con cuidados paliativos o viendo si tiene otra causa de disnea, las cosas mejoran. Si el problema son exacerbaciones y venía con monoterapia, lo paso sí o sí a terapia dual y dependiendo de los eosinófilos, lo paso a triple terapia. Y si pese a eso se sigue exacerbando, puedo considerar roflumilast en pacientes con bronquitis crónica con un FEV1 menor al 50% o puedo considerar acitromicina. Y existen otros parámetros a los cuales yo también debería hacerle seguimiento a los pacientes. Espirometría anual, caminata de 6 minutos, imagenología si no logra adecuado control de síntomas o se exacerba frecuentemente, valorar las comorbilidades y de momento no hay evidencia para recomendar el telemonitoreo. Otros manejos está la terapia de aumento de alfa-1 antitripsina, que va a ser para los pacientes que pues tengan el déficit de alfa-1 antitripsina. Antitusivos, no hay evidencia. Vasodilatadores, no hay evidencia. Opioides, solo como manejo de disnea refractaria. Y terapia dirigida a hipertensión pulmonar, no hay evidencia. Hay otras terapias que se están estudiando, pero ninguna de ellas de momento tiene recomendación. Otros manejos, pues está la oxigenoterapia y el soporte ventilatorio. La oxigenoterapia la voy a indicar en los pacientes que tengan hipoxemia persistente porque disminuye mortalidad. Se entiende administración prolongada como 16 horas o más al día. Y es importante determinar si el paciente requiere o no oxigenoterapia al bajar. Hay quienes no voy a indicar oxigenoterapia al viajar en avión cuando no están hipoxémicos o en una caminata de 6 minutos no se desaturan a más del 84%. Respecto al soporte ventilatorio, digamos que la ventilación mecánica no invasiva realmente tiene evidencias en exacerbaciones o en hipercapnia persistente después de una exacerbación, 2 a 4 semanas después, que siga con una PaCO2 mayor a 53. De resto, solo por hipercapnia en un paciente no exacerbador, de momento no hay evidencia para considerar soporte ventilatorio. Estas van a ser entonces las indicaciones de oxigenoterapia. Un paciente que tenga de forma persistente una presión arterial de oxígeno menor a 55, una saturación menor a 88. O que teniendo una PaO2 entre 55 y 60 tenga signos de falla derecha o eritrocitosis. ¿Listo? Le prescribe el oxígeno, ya dijimos 16 o más horas, y a los 60-90 días debería evaluar con gases tanto con como sin oxígeno si todavía tiene persistencia de la indicación. Ahora, de todo esto que hablamos, ¿qué es lo que realmente impacta en mortalidad? Todo en general beneficia síntomas, pero ¿qué impacta en mortalidad?
De farmacoterapia, lo único hasta ahora que ha demostrado reducción de mortalidad es la triple terapia cuando el paciente tiene indicación, exacerbador, eosinofílico. De resto, ningún medicamento ha mostrado beneficio. Ahora, en terapia no farmacológica, lo que tiene evidencia de reducción en mortalidad es cesación de tabaquismo, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia cuando tiene indicación, ventilación mecánica no invasiva en el paciente exacerbado y cirugía de reducción de volumen, que es lo que vamos a hablar aquí a continuación en terapia invasiva. Entonces, cuando mi paciente no logra nada de mejoría con todo lo que hicimos de manejo farmacológico y no farmacológico, yo debo evaluar si de pronto mi paciente puede ser candidato a un procedimiento intervencionista. Por ejemplo, si tiene mucha bronquitis crónica, el nitrógeno, pues digamos el criospray o la rheoplastia, si tiene muchas exacerbaciones con bronquitis crónica, bulla, etcétera, la denervación pulmonar, importante todos estos por ahora en términos de ensayos clínicos aleatorizados. Y si el problema es disnea y tiene bulla, enfisema, etcétera, sí podría considerar bullectomía, válvula endobronquial, trasplante pulmonar, cirugía de reducción de volumen, que son cosas que sí ya tienen evidencia y se recomiendan según lo que predomina en el paciente. Si tiene una bulla enorme, bullectomía. Si tiene enfisema homogéneo o heterogéneo, pues ahí uno mira si más reducción de volumen, válvula endobronquial, etcétera. Y lo único que va a curar el EPOC va a ser el trasplante pulmonar. Voy a remitir mi paciente a que le empiecen a hacer estudios pretrasplante y todo. Cuando tiene una enfermedad progresiva que no tiene opción de manejo intervencionista, un BODE 5-6, una PC2 mayor a 50 y o P2 menor a 50 y un FEP1 menor al 25%. Y voy a indicar el trasplante pulmonar cuando tiene un BODE de 7 o más, con un FEP1 menor al 20%, 3 o más exacerbaciones severas en el último año o una exacerbación con insuficiencia respiratoria e hipertensión pulmonar moderada a severa. Esto no es algo tan atípico, se hacen más de 1000 trasplantes al año, se hacen más trasplantes de pulmón a causa de POC que a causa de enfermedad pulmonar intersticial y no hay superioridad de trasplantar 1 versus 2 pulmones. ¿Listo? Lo último de lo cual hay que hablar es de las exacerbaciones. Se entiende una exacerbación como un aumento agudo inferior a 14 días de alguno de los 3 síntomas cardinales del EPOC, disnea, tos y producción de esputo, que se puede acompañar de otros síntomas. Tiene un impacto muy grande en el pronóstico porque la mortalidad a 5 años es del 50% y a 90 días también se aumenta la mortalidad cardiovascular en estos pacientes. Y a las 8 semanas de la exacerbación, solo el 20% de los pacientes han logrado una recuperación sintomática al estado como estaban antes de la exacerbación. Respecto al abordaje diagnóstico, pues lo que uno va a hacer es una historia clínica completa, evaluar los síntomas y los signos para, conforme a esto, determinar la severidad de la exacerbación, excluir la presencia o no de, pues digamos, como diferenciales y establecer el manejo etiológico. Y aquí recomiendan hacerle PCR a todos. ¿Cómo voy a clasificar la exacerbación? Leve si solo requiere inhaladores, moderada si requiere inhaladores con antibiótico y o corticoides, y severa todo paciente que visite urgencias o se hospitalice. Hay una propuesta que es el Rome Proposal para la clasificación, que uno la podría considerar según signos vitales, PCR, etc. Si yo hospitalicé a mi paciente, o sea, es una exacerbación severa, la voy a subclasificar en el paciente sin insuficiencia respiratoria, con insuficiencia respiratoria no fatal o con insuficiencia respiratoria fatal. ¿Y de qué va a depender eso? Principalmente de los signos vitales, del requerimiento de oxígeno, de la PC2 que tenga mi paciente, del uso de músculos accesorios y de la alteración en el estado de la conciencia, como ustedes pueden ver en la diapositiva. ¿Cómo lo voy a manejar? 2 pilares fundamentales: broncodilatadores y corticoides sistémicos. De broncodilatadores voy a poner SABA con o sin SAMA, idealmente 2 puffs cada hora por 4 horas y luego según respuesta. Y algo importante es que no voy a descontinuar los broncodilatadores de larga acción. Ese LABA-LAMA ICS lo voy a continuar. Corticoides sistémicos, pues digamos que le voy a poner en general a todos los pacientes que se hospitalizan por exacerbación. No reducen mortalidad, pero sí disminuyen tiempo de recuperación, mejoran FEP1 y mejoran oxigenación. Pongo prednisona 40 miligramos por 5 días y el pero de los corticoides es que aumentan el riesgo de mortalidad, neumonía y sepsis. Por eso se está tratando de ver a qué pacientes quizá no deberíamos ponerle corticoides, pero de momento en general, paciente con EPOC que se exacerba y se hospitaliza va con corticoides su manejo. Los antibióticos no son de rutina en todos los pacientes, pero sí debería preguntarme cuándo ponerlo. Entonces me lo va a preguntar, por ejemplo, en pacientes que tienen una PCR muy alta o que tienen purulencia de esputo. Y digamos que las indicaciones propiamente de la GOLD de poner antibiótico en el manejo del EPOC exacerbado es el paciente que tiene aumento de disnea, volumen de esputo y purulencia de esputo. Es decir, tiene aumento de los 3 signos cardinales o síntomas.
Si no tiene los tres, sino que tiene solo dos, pero uno de esos es purulencia del esputo, también indican antibiótico. O todo paciente que requiera soporte ventilatorio. Y lo que va a usar es un esquema dirigido por epidemiología y resistencia local, normalmente ampicilva o ampicilva más macrolídeo según la severidad de la neumonía, y 5 a 7 días de tratamiento. El otro pilar fundamental del manejo, además de la farmacoterapia, pues digamos que es la oxigenoterapia. Casi todo paciente con hipoxia exacerba pues va a requerir oxígeno y lo importante es que idealmente se haga con un sistema de alto flujo, es decir, con un Venturi, buscando una saturación de 88 a 92%. Si no tengo Venturi, bueno, pues cánula nasal bajito, buscando una meta de saturación de 88 a 92%. Lo monitorizo con gases arteriales y de momento no hay evidencia para usar cánula nasal de alto flujo. Si mi paciente con oxigenoterapia no respondió o tiene indicación de ventilación, voy a preferir la ventilación mecánica no invasiva, porque reduce mortalidad, disminuye tasa de intubación, estancia hospitalaria y neumonía asociada a ventilador. La uso por 4 horas y si después de eso mi paciente va bien la puedo quitar sin weaning y si no es suficiente o hay alguna contraindicación para la no invasiva, pues nada, me voy por ventilación mecánica invasiva, aclarando que los pacientes con EPOC que se intuban tienen mejor pronóstico que los pacientes que se intuban por otras causas. Una vez yo defino esto, entonces pensé que tenía las diapositivas aquí adelante. Es importante saber cuándo se indica la ventilación mecánica no invasiva. Eso es algo que uno sí o sí tiene que conocer porque se lo van a preguntar. Entonces, cuando mi paciente tiene una presión arterial de CO2 mayor a 45 con un pH menor a 7,35, ahí es cuando voy a indicar la ventilación mecánica no invasiva de entrada. De resto va a ser, por ejemplo, dificultad respiratoria, síntomas severos que no respondan con el manejo. Pero de entrada, independientemente de todo, si mi paciente tiene esos gases, va para ventilación mecánica no invasiva. En el egreso hospitalario, pues no hay un criterio timing específico, lo importante es no hacerlo muy apresurado. Todo paciente que se exacerbe debe ingresar a rehabilitación pulmonar. Se debe hacer un seguimiento temprano, idealmente al mes y a los 3 meses. Y si en caso de exacerbaciones recurrentes, siempre se debe estudiar el porqué de las mismas con TACAR y con otras pruebas según sospecha. Es importante buscar prevenir las exacerbaciones, que básicamente es con el adecuado manejo farmacológico y no farmacológico que ya mencionamos en las diapositivas anteriores. Con eso terminaríamos este resumen ejecutivo de la Gold 2024. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que hay en sus pantallas.